Buenas noches, mi nombre es Sergio Ávila González, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, actualmente cursando el noveno cuatrimestre. Y el propósito de este pequeño podcast es con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad número 6 de la materia Justicia Alternativa General y Penal. ¿Qué son las SAP? Son las salidas alternas al proceso penal acusatorio. Son mecanismos de solución de conflictos en lugar de una persecución penal tradicional o la aplicación de la pena como consecuencia. Son las formas de cómo el Estado responde de manera diferente al proceso penal y a la aplicación de la pena privativa de la libertad, ya que cumple con mejor certeza con la característica de resocializar. Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente, artículo 148. Son formas de solución alterna del procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Acuerdos reparatorios. Artículo 186. Los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, una vez que aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Formalidades. Artículos 186 al 190. Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en el que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a delitos dolosos, salvo que hayan transcurrido 2 años de haber dado cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar o su equivalente en las entidades federativas. Artículo 188. Procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio. El juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. Artículo 189. Oportunidad. Desde su primera intervención, el Ministerio Público o, en su caso, el juez de control podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda de conformidad con lo dispuesto en el presente código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en el acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Artículo 190. Trámite. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este último, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes al que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen
no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenazas o coacción. Suspensión condicional del proceso. Artículo 191. Definición: por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido, y que en caso de cumplirse puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. Formalidades, artículos 191 al 200. Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años y que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Quedan exceptuados de suspensión condicional del proceso los casos en que el imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo que hayan transcurrido 5 años desde el cumplimiento de la resolución a la primera suspensión condicional del proceso. Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el acto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio. Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el período de suspensión condicional del proceso. El juez de control fijará un plazo de suspensión condicional del proceso que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deba cumplir: residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, aprender una profesión u oficio o seguir sus cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. Prestar servicio social a favor del Estado o de las instituciones de beneficencia pública. Someterse a tratamiento médico o psicológico de preferencia en instituciones públicas. Tener un trabajo o empleo o adquirir en un plazo que el juez de control determine un oficio, arte, industria, profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, cumplir con los deberes de deudor alimentario o cualquier otra condición que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. El juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite. La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el juez de control. La incomparecencia de estos no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el juez de control en la audiencia. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación o posteriormente fuera condenado
por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta misma naturaleza. Es cuanto, licenciada Camarillo, por su atención. Muchas gracias.